Buenos días a todos. Un gusto estar en contacto con todos los que se han suscrito a la videoconferencia de hoy, que como siempre cada vez que tratamos el tema ausentismo, que lo vemos no menos de 2 veces por año, tenemos una inscripción récord. Para ordenar un poco la exposición, recuerdan que todos ustedes pueden hacer consultas durante la conferencia al correo electrónico consultas en plural, @dediego.com.ar, consultas@dediego.com.ar, y con eso me van preguntando sobre los distintos temas que estamos tratando en la videoconferencia. Yo, a medida que van llegando esas preguntas, las voy intercalando en la exposición para que tenga la dinámica eh, ajustada a lo que ustedes necesitan. En cualquier caso, les recuerdo a los que se conectaron por primera vez a las videoconferencias que todo el material de la videoconferencia, que son las preguntas y las respuestas y el material gráfico que ustedes van a ver en los slides, se lo vamos a enviar a todos los que se suscribieron a la videoconferencia. De modo tal que el material que ustedes van a ver en pantalla no necesitan estar sacando copias o apuntes porque van a contar con la totalidad de ese material por vía del correo electrónico en la dirección en la que se suscribieron. Bueno, vamos a comenzar con el tema de ausentismo. ¿Se acuerdan? Como siempre, esta exposición está dividida en dos partes. Una primera parte, la más voluminosa, que es la de el tratamiento del tema del ausentismo. La otra, más sintética, que tiene que ver con las tendencias en lo que es la discusión salarial de convenio, la discusión salarial fuera de convenio y los pronósticos, las perspectivas para el año que viene. Por lo pronto, un tema que cada vez que yo voy a una conferencia profesional a discutir el tema del ausentismo con los hombres y mujeres de recursos humanos, siempre hay una inquietud que se plantea y que es si la legislación es suficientemente clara respecto de la responsabilidad que tiene el trabajador de asistir y de llegar a horario y de retirarse a horario, es decir, de cumplir con la totalidad de la jornada. Y la verdad que hasta el cansancio lo he dicho y lo sigo insistiendo, la legislación es clarísima en esa materia y por lo tanto es un deber fundamental del trabajador cumplir con su horario, asistir al trabajo, ponerse a disposición del empleador y salvo alguna excepción admitida por la legislación en el sentido de tareas que pueden generar algún riesgo inminente de un accidente o alguna situación especial, el trabajador tiene que seguir las órdenes e instrucciones del empleador, tiene que someterse a los controles, si no el empleador puede aplicar el régimen disciplinario y a su vez, además de lo que surge de la legislación, surge del principio de buena fe. Acuérdense que el principio de buena fe en el derecho laboral, y a pesar de que estoy diciendo algo muy teórico, ustedes van a ver que tiene mucha aplicación práctica, es la conducta que se puede esperar de cada una de las partes, del trabajador o del empleador, razonablemente evaluada en cada situación. O sea, ¿qué conducta se espera de alguien que se siente mal de salud y no se anima a trasladarse al lugar de trabajo? La conducta razonable que se espera de esa persona, sin perjuicio de lo que dice la legislación, es que le dé aviso al empleador y que solicite un médico que lo asista, o a su obra social si es una enfermedad ajena al trabajo, o a la RT si es una consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. Así que este primer slide un poco resume que el trabajador tiene el deber de cumplir con la asistencia y puntualidad. Hoy el ausentismo es un tema ligado a la productividad. Hay un problema que vamos a tratar en particular, que es el ausentismo vinculado con los servicios médicos de las obras sociales sindicales, que a veces dan beneficios superiores a los que necesita la persona, como también los certificados médicos apócrifos o certificados médicos que
simulan una patología para justificar una licencia y la persona gozaba de plena salud. Eh, el segundo tema que a mí siempre me llama la atención es que al ausentismo se vuelve en forma espasmódica en las empresas y no es un tema sistemático, o sea, no es un tema que esté presente siempre. Cuando uno ve las organizaciones que son muy exitosas en la lucha contra el ausentismo, que muchas veces son empresas extranjeras o empresas que tienen una cultura muy fuerte vinculada con el cumplimiento de las obligaciones laborales y el principio de colaboración del trabajador, eh, lo cierto es que en la mayoría de las empresas que eh, eh, tienen dificultades con el ausentismo, lo que se nota es que es un tema que reaparece en recursos humanos cada tanto y no un tema que esté instalado dentro de recursos humanos como algo que tiene que uno combatir todos los días a toda hora. Entonces, el primer tema muy importante y cuál es la función de recursos humanos sistemática, sistémica, o sea, que esté dentro del el cronograma de recursos humanos, que esté dentro del programa de trabajo, que esté dentro del plan de acción de recursos humanos en la gestión. Y acá lo tenemos resumido en el slide. El plan viene desde el momento que la persona eh, ingresa o está haciendo el proceso de selección, pasando por un plan sistémico dentro de lo que es la estrategia de recursos humanos y auxiliarse de algunos elementos que hoy son fundamentales para combatir el ausentismo, que son, por un lado, tener un reglamento interno que establezca las condiciones, los mecanismos y de los cuales nosotros hemos incorporado en la presentación un modelo para que ustedes lo adapten a sus necesidades en las empresas. Este reglamento tiene que ser firmado por los trabajadores eh, y tiene que ser publicado por la empresa para que todo el mundo lo tenga presente. Y el otro tema muy importante es el uso de la tecnología. Hoy hay más celulares en la Argentina que habitantes. eh, Todo el mundo cuenta con ese dispositivo, de modo tal que también todo el mundo tiene la posibilidad de utilizar el dispositivo, aún el que sea de propiedad del trabajador, para poder dar aviso de la enfermedad, informar el lugar donde se encuentra, etcétera. Fíjense ustedes que en este resumen que estamos viendo en pantalla, cuando se habla del plan de contingencia, se habla de prevención y también de curación y de seguimiento. Y que al trabajador que se lo identifica como ausentista, hay que buscar cuáles son las causas, hay que tratar de aislar esa situación en particular y hay que tratar de anular y al mismo tiempo de proteger, porque la persona puede sufrir una patología y de esa patología nosotros nos tenemos que hacer de algún modo cargo para procurar que el trabajador reciba la atención adecuada y para que la persona se pueda recuperar. Pero también hay un montón de situaciones que nosotros, por ejemplo, pasamos por alto. Me acuerdo cuando fue la epidemia de gripe A, hace unos años atrás, muchísimas empresas se sorprendieron de una considerable disminución del ausentismo en el medio de la epidemia. Y esto fue porque se habían tomado una cantidad de medidas de prevención, ¿no? El uso de alcohol para esterilizar cualquier contaminación, la eliminación de todo lo que eran productos que podían transmitir la cepa de la gripe A, las vacunaciones, etcétera, se hicieron con una gran intensidad y empresas que tenían 8 o 9% de ausentismo todos los años, bajaron a 4 o 5 en el medio de la epidemia por todas las medidas que se tomaron. O sea, está claro que cómo nos va en el ausentismo tiene mucho que ver con la gestión de recursos humanos y también con la gestión de operaciones, como vamos a ver en unos minutos. El primero es tener un buen sistema de control de llegada y de salida y de presencia. Ahí hay muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene una primera obligación, que es que cuando se ausenta tiene que dar aviso.
La falta de aviso implica una falta que puede ser sancionable. La segunda es que si la persona está enferma, tiene que indicar además el lugar en donde se encuentra para someterse al control médico del empleador. Pero la enfermedad puede ser, o enfermedad o accidente, puede ser ajena al trabajo, las enfermedades y accidentes inculpables, o puede ser una secuela de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, con lo cual intervienen dos mecanismos, dos sistemas legales distintos. Si es enfermedad y accidente inculpable, la asistencia médica corresponde a la obra social que tenga el trabajador, pero por el otro lado, el control médico sí lo puede hacer el empleador. En cambio, si el accidente o la enfermedad tiene que ver con el trabajo, la que se ocupa de las prestaciones es la ART y es ella la que tiene que controlar si la ausencia es pertinente, si el trabajador no está en condiciones de trabajar, si no tiene el alta para poder reunir las condiciones mínimas para poder trabajar en un trabajo adecuado, etcétera. Un segundo tema que es muy importante es hoy casi todas las empresas están entrando en la órbita de despapelizar el legajo del trabajador y transformarlo en un legajo electrónico. Aún en las pymes, los sistemas que uno alquila o compra para poder llevar la administración tienen en el área de recursos humanos mecanismos para ir registrando llegadas tarde, ausencias, y para que el trabajador ingrese al sistema o lo haga la empresa y coloque si la persona llegó tarde, cuál es la razón por la que llegó tarde, la ausencia, si tuvo causa, si no tuvo causa, si estaba enfermo, etcétera, etcétera. Pero supongamos que uno no cuente con un sistema de esa sofisticación, que ya les digo, hoy son accesibles para inclusive las pymes porque están dentro del, del enlatado que generalmente se compra para llevar adelante la administración, debería haber alguna documentación. Por ejemplo, si un trabajador llega tarde, tendría que al ingresar llenar el formulario indicando por qué llegó tarde. O justificándose la llegada tarde. Muchos trabajadores llegan tarde porque se retrasó el transporte público. Cuando salen del transporte público, muchas veces se entrega la constancia de que el tren que tenía que llegar 7:30 llegó 8:30 y por lo tanto el trabajador llegó tarde al empleo. En definitiva, lo que quiero significar es, una cosa es el hecho de la ausencia o de la llegada tarde o el incumplimiento de la jornada y otra cosa es probarla. Si nosotros no tenemos elementos de prueba, no vamos a contar con suficiente sustentabilidad para poder aplicar sanciones, para poder llamar la atención, para fijar verdaderamente un buen precedente para que el trabajador no repita esas faltas. En el slide que sigue, en el cual no nos vamos a detener porque sería muy largo de detallar, tenemos algunos fallos que están ligados a distintos tipos de empresas, a un consorcio de propietarios, a empresas de distintos niveles de actividad, industriales o de servicios, en donde se establece con toda claridad que el trabajador tiene el deber de asistencia y puntualidad, que integran la jornada y que cualquier llegada tarde, ausencias y demás se sujeta a sanciones disciplinarias y como vamos a ver, para el que reitera las ausencias o las llegadas tarde puede ser objeto inclusive de despido disciplinario o despido con causa. Les había dicho, y ahí estamos mirando este slide que es bastante denso, que el reglamento del presentismo es muy conveniente tenerlo dentro de la empresa y a elaborarlo. Por supuesto que en cada empresa hay un reglamento de presentismo distinto, pero nosotros acá en este slide les ponemos un repaso de cuáles son los aspectos fundamentales que debe contener y que cada empresa debería redactar con sus propios términos, con su propia redacción en cada caso, revisando que estos temas están en línea con la ley, pero al mismo tiempo podrían tener conexión con códigos de conducta o códigos de ética que también tiene la empresa. Entonces hay que siempre armonizar reglamento interno con los demás instrumentos. Para ir muy sintéticamente hablando de este tema,
el reglamento de presentismo eh, tiene que establecer por lo pronto un buen sistema de comunicación entre el trabajador y la empresa, para lo cual tenemos una cantidad muy importante de recursos ahora tecnológicos, sobre todo con la generalización del uso del celular, a través del cual se podría la empresa tener un WhatsApp para el ausentismo o el correo electrónico que debería tener una dirección para que el trabajador pueda inclusive sacarle una foto y enviar el certificado médico del médico que ya lo asistió para justificar su ausencia, etcétera, como anticipo del certificado médico que tendría que entregar después en forma material. Eh, Además del tema de los avisos y de la interposición de personas en lo que hace al aviso, tenemos también un tema muy importante que es la determinación del lugar donde se encuentra para que yo, empleador, le pueda hacer los controles. Eh, el sometimiento al control médico, la determinación del lugar, el aviso oportuno, tiene todo que ver con el principio de buena fe. En otros términos, es un acto de mala fe avisar que se encuentra enfermo cuando terminó la jornada, ¿no? Es un acto de mala fe decir que se encuentra enfermo y en realidad se quedó dormido. Es un acto de mala fe eh, conseguir un certificado médico falso o pedir los llamados certificados médicos de favor a un médico amigo, al médico de cabecera que tiene la persona en la obra social. Todos estos temas los vamos a ir viendo en los slides. Vamos al primer tema que planteamos, que es la ausencia por enfermedad o accidente inculpable. ¿Se acuerdan? Enfermedades y accidentes inculpables son las que ocurren eh, o que tienen como causa alguna patología o algún virus o alguna causa que es ajena al trabajo. Y por lo tanto, el trabajador ausente en realidad o se enferma o se accidenta por algo que no tiene que ver ni con su función, ni con su tarea, ni con el ámbito laboral en el cual trabajaba. En esos casos, el trabajador, la primera obligación que tiene es la de dar aviso de que se encuentra enfermo y, como les decía antes, tiene que indicar el lugar en donde se encuentra. Ambas cosas están previstas en la ley. Ahora, la ley tiene una pequeña trampa que dice, supongamos que no avisó, supongamos que no dio aviso oportuno, pero si el trabajador trae un certificado que justifica su ausencia, le tenemos que pagar el sueldo. Y ahí tengo que hacer una precisión importante, que es un tema que yo discuto casi todos los días con el área de recursos humanos cuando hay que sancionar a un trabajador. Cuando una persona viene con el certificado, pero no dio aviso ni el lugar donde se encontraba para someterse a los controles, ya cometió varias faltas. La primera es no dar aviso, la segunda es no someterse al control y la tercera traer un certificado cuando todo se consumó. Sobre todo en los llamados microausentismos, es decir, la persona que viene con el certificado después de haber faltado un solo día y el certificado dice que ese día se le dio reposo el médico porque tenía tal o cual patología. Así que reitero, si el trabajador no da aviso y no dice el lugar donde se encuentra, ya cometió faltas. Entonces, tenemos obligación de pagarle el sueldo por el día de ausencia o los días de ausencia por el certificado que trajo, pero podemos aplicarle un día de suspensión o 2 días de suspensión por no haber dado aviso o no haberse sometido al control. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? Miren, el examen preocupacional tiene que ser con un agregado de inteligencia, no es un formalismo de la ley de higiene y seguridad. Si yo quiero predetectar determinadas patologías y sé que las 3 patologías que más me preocupan son los temas psiquiátricos, la lumbalgia y la agudeza visual, bueno, no puedo adivinar de acuerdo a la situación. Lo que tengo que hacer es, en esos 3 temas, tengo que tener algún mecanismo de control. Acuérdense que la ley de higiene y seguridad dice, estos son los estudios mínimos, pero uno podría hacer más estudios. También recuerden
que para hacer el examen médico de sangre para detectar el HIV, por la ley de HIV, tenemos que tener la firma aparte de un formulario en donde el trabajador autoriza que se le haga el estudio médico del HIV en su análisis de sangre. Bueno, acá tenemos como 20 preguntas. Voy a ir viendo alguna otra que tenga relevancia con las primeras cosas que nos estuvimos viendo y después la vamos a seguir intercalando. Bueno, acá Anabela nos pregunta qué tenemos que hacer en la casa en los casos de faltas recurrentes en donde el trabajador presenta certificado médico. Y cuando ese control médico a veces se lo encuentra, otras veces no. Cuando no lo encuentra, el trabajador está en falta y por lo tanto se lo puede sancionar disciplinariamente, ya lo dijimos. Recuerden que en ese caso tienen que mandar una carta de documento diciendo no habiendo detectado en su domicilio, lugar en donde usted declaró que se encontraba, para el control médico, bueno, mientras no presente un certificado médico que justifique la ausencia, no se le paga, como ustedes me están diciendo en la consulta, que presenta el certificado médico, se lo sanciona por no haberse encontrado en el lugar en donde tenían que hacer el control. Y la sanción tiene que ser prudente, ¿no? Si es la primera es una llamada de atención, si es la segunda un día de suspensión, si es la tercera o la cuarta 2 o 3 días de suspensión y así sucesivamente. Se puede incrementando la sanción. Lo importante es, en primer lugar, detectar cuáles son las faltas que comete el trabajador. El segundo tema es, hay que revisar otros temas. Por ejemplo, si el certificado médico se lo emite siempre el mismo médico. Y ahí tenemos que ir a hacer luego un seguimiento del médico. Y es más, hasta le podríamos mandar una carta de documento al médico. Lo vamos a ver enseguida eso. Eh, Actualmente nos encontramos, dice Anabela, con una nueva modalidad de justificación médica a través de las consultas online por parte de la prepaga. El médico atiende vía telefónica y justifica la falta por vía mail, sin indicar de reposo. ¿Esto es válido? Bueno, la no indicación de reposo indica que el trabajador tiene que ir a trabajar. Porque acuérdense, para que haya una patología inculpable o laboral que justifique la ausencia, la persona no tiene que estar en condiciones de trabajar. Y por lo tanto, cualquiera sea la modalidad de la consulta, si la consulta no indica reposo, obviamente el trabajador se tiene que presentar. Y dice, nuestro proveedor de control médico domiciliario en un 90% de los casos justifica la falta si el empleado ya tiene un certificado previo y casi sin revisión física. Bueno, yo creo que ustedes ahí, Anabela, tienen un problema con el proveedor del servicio médico, porque el servicio médico no se tiene que guiar por el certificado de otro médico. Tiene que hacer la verificación del estado de salud de la persona y emitir su propia opinión con otro certificado médico que puede estar en discrepancia, ¿no? Es decir, me parece que el que no es eficiente en este momento es el servicio médico que tienen ustedes. Habría que convocarlos para decirles cuál es por la razón por la cual se guían por el certificado médico ajeno, cuando la obligación de ellos es revisar al paciente y emitir su propio certificado, y si dicen que esta es su modalidad, su fórmula, como no es la que la ley exige, les recomiendo que cambien el proveedor. También hay que tener mucho cuidado con los proveedores de esos servicios médicos, porque muchas veces no mandan ni siquiera un médico, mandan una persona que es estudiante de medicina, y nosotros hemos detectado últimamente que mandan ni siquiera una persona que estudia o está vinculado con la medicina. Y después aparece el certificado emitido por la empresa de control por un médico único que firma todo. El servicio médico tiene que mandar un médico y el médico tiene que hacer su propio diagnóstico. Y el diagnóstico, si discrepa con el diagnóstico del trabajador, nosotros nos tenemos que guiar por nuestro propio diagnóstico y sostenerlo a los fines de cuándo tiene que concurrir al trabajo, etcétera.
Aquí hay una muy buena pregunta de Verónica, que dice si existe la obligatoriedad para tener un control por algún tipo en la ficha para empleados dentro y fuera del convenio. Eh, eh, el tipo de modo en que uno hace el control de asistencia y puntualidad es libre. Lo importante es que el sistema sea eficiente. Yo puedo tener un sistema de control en una planilla papel y ser eficiente. ¿Por qué? Porque lo hago frente a la persona que controla la llegada y pongo la hora que ingresé y firmo. De hecho, por ejemplo, yo que soy profesor en la universidad, a pesar de que la universidad tiene ya muchos controles electrónicos, generalmente se nos sigue pidiendo en la planilla de profesores presentes que indiquemos la hora en que llegamos y firmemos. Esto es auténtico en la medida que uno actúe de buena fe, pero también en la medida que la empresa, en este caso la universidad, controle que uno no falsee la información. La exigencia de este tipo de controles se puede hacer a todo nivel y entonces para Verónica hay que aclarar que es para los dentro de convenio y para los fuera de convenio se pueden establecer controles idénticos. Lo importante es que cumplan con la obligación de atender bueno, acá el bombardeo de preguntas es muy grande y yo voy a tratar de contestar todas las posibles. Nicolás nos está preguntando, y tiene mucho fundamento su pregunta, ¿qué pasa con la presentación de certificados apócrifos? Lo vamos a ver en breve, Nicolás, con las medidas que podemos tomar con los médicos. Quiero aclararles a todos los que me están escuchando algo muy interesante. En la provincia de Buenos Aires, por intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, hay más de 40 denuncias hechas en sede penal contra médicos que emitían certificados falsos, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires. Y en la capital federal hay cientos de denuncias hechas por las empresas ante el colegio médico y en sede penal por médicos que venden los certificados justificando las ausencias. Nosotros siempre contamos una anécdota, alguno que ya ha estado en esta conferencia la sabe, que tuvimos el caso del año pasado de un médico que cobraba 5 pesos, fíjense, 5 pesos por día de ausentismo. Ahora esos 5 deben estar indexados, ¿no? Porque por la devaluación, pero ¿qué hacía? ¿Cuántos días necesitas? 3, bueno, son 15 pesos. Uno dice, 15 pesos, 10 pesos, 20. Claro, la cola era de 200 personas en el consultorio. Es más, llegó un momento que era tan grande la cantidad de requerimientos que tenía de certificados falsos que ni siquiera las emitía el médico, las emitía una enfermera, una asistente del médico que ya tenía los certificados este, firmados. La persona dejaba 4 días 20 pesos, dejaba los 20 pesos y se llevaba el certificado. Bueno, o sea, hay toda una acción desarrollada tanto por las autoridades públicas como por las empresas en contra de los certificados apócrifos, de los certificados falsos. Sobre todo, por eso yo les decía, primero que hay que hacer cuando hay un ausentista sistemático que siempre presenta certificado, ver quién emite el certificado. Si es la obra social, sindical, que a veces está en forma excesiva del lado del trabajador y por lo tanto está falseando la verdad, o si es un médico que vende los certificados, que por supuesto son excepciones, no es la mayoría de los médicos, pero hay el mal profesional hay que, por supuesto, denunciarlo. Tiempo desde que se produce un accidente para hacer la denuncia de la RT. No, la denuncia de la RT, acuérdense, es dentro de las 24 horas, ¿no? Esto lo dice la reglamentación de la Ley de Riesgo del Trabajo. O desde el momento que se toma conocimiento. Muchas veces hay una demora porque el accidente se produce previo a un fin de semana, el trabajador viene con una inflamación recién a la semana siguiente. Bueno, a la RT hay que hacer la denuncia urgente. Es más, cuando uno tiene un evento que puede ser dudoso entre la RT y una enfermedad o un accidente inculpable, conviene hacer la denuncia igual hasta que se aclare bien la situación para no quedarse sin la denuncia que deja al trabajador sin cobertura.
Bueno, ahora vamos a verlo. ¿Qué pasa con la discordancia con el certificado médico? Que hay varias preguntas en ese sentido. Las vamos a contestar con la exposición, que nos queda todavía 30, 30 o 40 slides. No es una conferencia light de establecimiento de determinación de principios generales. Es, una, eh, es un bloque completamente sistémico para luchar contra el ausentismo. Entonces, si ustedes usan todos estos recursos con el detalle de lo cual estamos hablando nosotros y se lo transmiten a sus asesores para que lo implementen, nosotros podemos mostrarles casos de éxito de haber bajado en una empresa donde solamente nos contrataron para bajar el ausentismo, del 20% a bajar al 6%, al 7%. ¿Con cuánto tiempo se logró? Y con unos meses solamente de fijar una disciplina. Y acuérdense, frase muy dramática del mundo sindical, quien avisa no traiciona. Cuando uno tenía una política flexible que permitía un ausentismo importante y aplica una política de tolerancia cero, tiene que avisar primero. Tiene que decir, señores, esto es intolerable para la empresa, desde el punto de vista de la productividad es inviable, nosotros no podemos tener, si somos 100 trabajadores y 20% de ausentismo, 20 personas permanentemente contratadas para cubrir las ausencias, esto no tiene viabilidad. Eh, la otra, el buen trabajador está castigado indirectamente. ¿Por qué? Porque el buen trabajador viene, asiste y le damos el mismo tratamiento y a veces lo tratamos peor que el mal trabajador que está ausente, porque el bueno tiene que cumplir con la tarea que no está cumpliendo el que está ausente y el ausente se ríe de todos. Se ríe de la empresa y se ríe de la comisión interna y se ríe de los que cumplen porque cobra lo mismo o más y no tiene ningún castigo. Por eso premios y castigos es muy importante. Es muy importante mirar con el detalle fino con el que les estamos tratando de describir cada uno de los aspectos que estamos desarrollando en esta conferencia. En el tema de la enfermedad inculpable, ya revisamos. Es una falta no avisar. Es una falta no decir dónde se encuentra el trabajador. Es una falta llevar un certificado médico falso. Es una falta llevar un certificado médico auténtico, pero con contenido falso. También es una falta llevar un certificado médico que no reúne las condiciones. Varias de las preguntas que me hicieron ustedes tienen que ver con certificados que no reúnen las condiciones de un certificado médico, como son las consultas online o las consultas de las empresas de emergencia que tienen esa frase que esto no justifica o no tiene efectos en el plano laboral. En la enfermedad inculpable, que en donde se acuerdan ustedes tiene plazos de 3 y 6 meses si el trabajador tiene menos o más de 5 años de antigüedad, y de 6 y 12 meses si tiene cargas de familia, donde tenemos que pagar lo que dispone el artículo 208, que tiene que ver con cubrir la misma remuneración que el trabajador debería cobrar si estuviese trabajando. La enfermedad inculpable siempre requiere de 3 grandes pilares para que se cumpla con seriedad. La primera ya lo vinimos describiendo, el control médico eficiente por parte de la clínica o sanatorio que nos cubra, con un médico que vaya al lugar, que saque la foto del edificio o de la casa o del domicilio cuando no atendió nadie, que verifique, que certifique la salud del trabajador y que emita un certificado que puede estar en conflicto. También es una falta, por supuesto, además de no dar aviso, no someterse a los controles, la presentación tardía del certificado médico, aunque el certificado médico pueda justificar el cobro de los salarios. En este slide que pasamos ahora, que es una prevención de que la jurisprudencia está tomando en muchos casos como actos de discriminación. Y estos dos ejemplos, el caso de DSA con Sound Fitness Wear, que es una empresa de actividad deportiva, y el otro caso es
AAM con espumas del plata, son, en un caso, una persona que en el proceso de selección dio HIV positivo y no fue incorporada a trabajar a la empresa. Y fue condenada la empresa a pagarle una indemnización. Y el segundo caso es una persona que tenía HIV, durante el vínculo laboral contrajo el HIV y en un momento dado la empresa y el trabajador acordaron su salida. El trabajador se presentó ante la justicia y dijo que necesitaba asistencia médica y la condenaron a seguir dándole la asistencia médica para cubrir el HIV de por vida, ¿no? O sea, tenemos dos casos, fíjense, muy particulares, se los pongo con todos los datos y la información para que los verifiquen que son auténticos, para que se den cuenta que hay que tener mucho cuidado entre los controles médicos y los actos de discriminación, aún en estas dos situaciones, como las que les acabo de escribir, que curiosamente son dos situaciones en donde el trabajador, en un caso era un aspirante a un puesto de trabajo y en el otro era una persona ya desvinculada. Vamos ahora a los casos de fraude, que varios de ustedes nos están preguntando sobre el fraude y la verdad es que para enfrentar el fraude hay que tomar medidas. El primer caso es el certificado médico. Eh, Vamos a pasar al slide siguiente. En el slide siguiente, ustedes tienen qué debe tener un certificado médico para que sea válido. ¿Eh? Después vamos a volver atrás con otras situaciones de fraude. Fíjense, arriba tiene que tener el membrete de la clínica o del médico. Luego tiene que tener el domicilio de la clínica o del médico. El médico tiene que colocar lugar y fecha. Tiene que poner el nombre y apellido del trabajador e identificarlo con su documento de identidad. Tiene que poner el diagnóstico cuando el diagnóstico sea difundible. Hay algunos diagnósticos que por tratarse de enfermedades sociales o de patologías restringidas tiene que mantenerse en reserva, pero el 90% de los diagnósticos se pueden establecer. Tiene que establecer los días de reposo, porque si a mí el médico me dice que verificó un estado de gripal, pero que la persona no tiene, que está en condiciones de ir a trabajar, acá no hay licencia que valga, tiene que ir a trabajar. Es muy común que en los certificados médicos otorgados por algunas obras sociales o para algunas prepagas, cuando la persona es atendida, le dicen, está con un estado gripal, pero está en condiciones de ir a trabajar. Y entonces el día que se ausentó no lo justifica. ¿Me siguen? Entonces es muy posible que en los mismos certificados bien hechos nosotros tengamos los elementos también para defendernos. Indicación del tratamiento, esto puede o no estar, pero generalmente se le indica reposo y tratamiento y medicación. Y finalmente, un tema esencial, tiene que estar el nombre y apellido del médico y el número de matrícula. ¿Mm? Nosotros en el anverso o en el reverso les pedimos a todos que hagan un esfuerzo porque el certificado médico provisto por el trabajador esté firmado con fecha, día y hora por el trabajador en el momento que se lo entrega al empleador. Esto puede llegar a ocurrir que llegue escaneado, o llegue fotografiado, en cuyo caso tenemos la fecha y la hora de recepción en el scan. ¿Eh? Pero, ¿por qué les muestro este modelo de certificado? Porque nosotros muchas veces aceptamos certificados que no reúnen los requisitos. No está identificado el médico. Hace poco tuvimos un caso muy divertido por el resultado, donde una persona se considera despedida porque la empresa dijo que varios días, en realidad eran 12 días de ausencia, no estaban justificadas por el certificado y se comprobó que este señor que tenía 45 años y que él decía que tuvo un estado gripal virósico que le impidió ir a trabajar y demás, fue atendido por una obstetra, con una médica obstetra dedicada a la obstetricia de una clínica vecina del domicilio del trabajador. Y entonces el juez dijo, miren, el médico ni siquiera estaba especializado y por lo tanto el certificado médico impugnado
era que tenía contenido falso. ¿Me siguen? O sea, si uno va a los detalles, tiene muchos elementos para defenderse y acá por eso este slide que tienen ustedes a la vista es muy importante porque el certificado no reúne estos requisitos, no es válido, ¿no? Entonces volvemos para atrás ahora un segundo y tenemos certificado médico falso, que es el apócrifo, donde el trabajador lo que tiene es un formulario y lo llena él o lo llena un amigo o la esposa. Y el otro que es el certificado médico emitido por un profesional con todos los requisitos, inclusive con los requisitos que vimos en el slide que acabamos de pasar, pero que el contenido es falso. Por ejemplo, dice, se encuentra con un estado gripal, la persona estaba maravillosamente bien de salud. Nosotros tenemos muchos casos en donde la persona presenta certificado médico de estado gripal, virósico, etcétera, de 2 días, y en esos 2 días figura como un deportista que participó de un torneo en su club, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas permiten también sancionar y hasta despedir a una persona. Dorita nos pregunta, eh, ¿qué medidas tomar en caso de llegadas tarde? Bueno, ya dijimos todas las medidas del régimen disciplinario y hasta el despido. ¿Sirven los apercibimientos antes de la suspensión? Por supuesto, y siempre hay que percibir primero para seguir el principio de proporcionalidad. Corresponde no permitir la entrada al trabajador en caso de llegada tarde, ya dijimos que no, porque salvo que la llegada tarde sea a un horario grotesco, porque ahí le estaríamos aplicando una doble sanción, esa y la que sigue. Eh, Aun cuando el trabajador por escrito justifique que la llegada tarde es injustificada, bueno, tendríamos que notificarlo en ese momento, por escrito, que le damos ese día de suspensión. Eso, si estamos con la inmediatez de que la persona reconoce la falta y lo podemos sancionar ese mismo día, le decimos que le notificamos la, la sanción. Pero si no es así, no lo podemos decir que se vaya a su casa y al día siguiente aplicarle un día de suspensión. ¿Eh? Estaríamos faltando a los principios del régimen disciplinario que para poder aplicar una sanción de cualquier naturaleza, el trabajador tiene que recibir primero la notificación de la sanción y la causa que da origen a esa sanción. ¿Es legal enviar a un empleado con boleta de reposo, o sea, supongo yo con un certificado médico que le indica reposo, a un centro médico para validar la ausencia? Si en la patología de ambulatoria es posible, pero si el trabajador se niega, no tenemos otra alternativa que controlarlo en su domicilio. Más o menos eso mismo ya habíamos contestado, pero se lo reitero para que no haya ninguna duda. Bueno, Adriana nos pregunta, entre discrepancias entre el médico del trabajador y el empleador, ¿se recomienda un tercer control? Es muy buena la pregunta, porque hay dos preguntas en este mismo sentido, hay otra de Silvina, que es muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque a veces un tercer control permite resolver la cuestión. Por ejemplo, cuando los dos servicios médicos son particulares, el nuestro y el del trabajador, por ejemplo, obra social y nuestra clínica médica, hacer un estudio en un hospital público con elementos de diagnóstico puede ser una tercera opinión válida, o consultar a un tercer médico especialista también puede ser una opinión que dé respaldo a nuestra posición. De hecho, nosotros este tipo de cosas las usamos muy seguido cuando vemos que es una patología de relevancia, la invocada por el trabajador, que puede implicar licencias muy prolongadas. Aunque recuerden ustedes que las licencias por enfermedad, accidente y culpable tienen los límites que ya dijimos, y después de esos límites el trabajador deja de cobrar el sueldo y empieza su reserva de puesto que dura un año sin cobrar el sueldo. Generalmente todo trabajador de pronto se cura, lo digo un poco en broma, un poco en serio, cuando termina la licencia paga, y ¿por qué? Porque de lo contrario la licencia, si se prolonga por más allá de lo que dice la ley, no da derecho al cobro de sueldo. ¿Se puede exigir que el certificado incluya fecha y hora de atención para evitar que ante los controles disciplinarios se encuentre el empleado alguien fue
aleguen que fueron al médico. Sí, sí, es conveniente, pero igual le reitero, el certificado de nuestro médico que dice que en el domicilio a tal hora y en tal día no lo ubicó es suficiente para decir que el trabajador eludió el control médico, porque el trabajador tiene que informar el lugar donde se encuentra y si no se parte de la premisa de que su lugar, el lugar donde está enfermo es su domicilio particular. En el slide que tenemos a la vista, tenemos que los premios e incentivos, que para hacerles una síntesis, además de tener un reglamento claro y de aplicarlo con rigor, varias de las preguntas de ustedes tienen que ver con las concesiones que ha hecho históricamente la empresa, si son o no son derechos adquiridos. Bueno, cuando uno una regla la fija y después la se flexibiliza tanto que la regla desaparece, nosotros tenemos muchos casos de premios al presentismo, muy rigurosos, que en un determinado momento se dejaron de controlar y todo el mundo cobra el premio al ausentismo, aunque falte. Y bueno, ahí el premio se desnaturalizó por un uso nuestro. Y en la medida que nosotros flexibilicemos, con muchas excepciones, un sistema que a veces es muy bueno y de muy buena calidad en el inicio, la desnaturalización del modelo determina que después nuestro sistema de control fracase y nuestro ausentismo aumente. ¿Cuáles son entonces las tres recomendaciones? Primero, que el sistema de premios sea claro. Segundo, que sea riguroso. O sea, estos sistemas de premios que se pierde 20% del sueldo, de 20% del premio si se faltó por primera vez. Y si se falta por segunda vez, se pierde un 5% adicional. Después un 40%. No. Si se falta un día, 50% del premio. Le falta un segundo día, 100%, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias. Y tercero, lo que decíamos hace un rato, no flexibilizar las reglas. Si uno las flexibiliza, termina haciendo concesiones que hacen que el sistema de premios no tenga ningún funcionamiento.